Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 1098. ¿El verdadero propósito del teléfono negro? ¿Qué opinas? ¿Descubriste algo? Wen Qin notó lo extraño que se estaba comportando Chen He, lo cual en sí mismo era un evento extraño. Hasta ahora, Chen He no se había inmutado por nada de lo que habían encontrado en este mundo detrás de la puerta, mientras que al hojear las páginas del diario, su expresión había cambiado muchas veces. He entendido algunas cosas muy cruciales. Todo lo que vemos ahora es la consecuencia de una acción cometida hace mucho tiempo. Tinekosen Kideko para la espada celestial. La condición física de Chen He estaba empeorando, y le resultaba muy difícil mantener sus emociones bajo control. Desde la Sociedad de Historias de Fantasmas hasta la ciudad de Liwan en Yuyang Oriental, había existido alguna conexión entre el feto fantasma y el Dr. Gao. Chen He no lo entendía del todo en ese momento, pero ahora finalmente se dio cuenta de la razón detrás de ello. Quizás, desde el principio, los miembros de la Sociedad de Historias de Fantasmas estaban compuestos por pacientes que escaparon del hospital maldito. Sabían que estaban enfermos y usaban su propio método para curar su enfermedad. Ninguno de los pacientes del hospital tiene su propio nombre, se les llama por su número de paciente. Lo mismo ocurre con la Sociedad de Historias de Fantasmas. Cada miembro tiene su propio número correspondiente. Hay muchas similitudes más, así que desde el principio, algunas pistas han estado justo frente a mis ojos. Chen He se sentó en el sofá y se quedó pensativo, con la barbilla en la mano. El Dr. Gao conocía el nombre del feto fantasma como Chen He. Por eso, cuando llegué por primera vez a la Sociedad de Historias de Fantasmas, no me puso las cosas difíciles. De hecho, me ayudó a unirme con éxito. Probablemente esa fue la única oportunidad que tuvo para matarme. Incluso con la ayuda de Sang Ya, no habría podido manejar a tantos miembros de la sociedad al mismo tiempo. Es posible que el Dr. Gao conociera otros secretos, como la información de fondo de los pacientes 0001 a 0010. ¿Su interés en mí también estaría relacionado con estos 10 pacientes? Timente mederes en parco de cada delecida, etin codier por envido. Chila de ellos en seguiro London, estaría diferentemente. Al caminaban al frente, mientras la distancia entre ellos aumentaba. La réplica de este suceso fue mucho más intensa que las 3 veces anteriores y duró incluso más tiempo. ¿Otra parte del cuerpo de la muñeca de trapo ha sido encontrada en un edificio diferente? Las cosas empezaron a cambiar dentro del edificio. El hedor en el aire se volvió más intenso. La respiración de todos se volvió más difícil, como si una cadena hubiera comenzado a envolver el cuello de cada uno. Muchos ruidos extraños comenzaron a provenir del exterior del edificio. Sonaba como si algún tipo de monstruo estuviera golpeando continuamente las paredes del edificio. Gritos desgarradores filtrados en sus oídos. Incluso si se tapaban los oídos, podían oírlos con claridad. Era como si los gritos vinieran de dentro de ellos. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Las partes del cuerpo de la muñeca de trapo son la base de este mundo detrás de la puerta. Ahora que la base ha sido sacudida, significa que el mundo en sí se volverá inestable, y por lo tanto, las limitaciones sobre mis empleados se reducirán. A lo largo del cómic, las páginas estaban sangrando. Cada página estaba llena de vasos sanguíneos, y si uno miraba de cerca, podía ver muchas caras espantosas que intentaban surgir en las páginas. Al ver ese espectáculo grotesco, Chen He finalmente reveló una sonrisa rara. No pasará mucho tiempo ahora. Van a llegar pronto. Su tono tenía un matiz de locura. Sosteniendo el cómic ensangrentado, Chen He murmuraba con énfasis para sí mismo. Una sonrisa que solo él entendería se dibujó en su rostro. Tanto Wen Qin como Xiao Sun se alejaron inconscientemente del sofá. Pensaron que Chen Qi en ese momento era bastante aterrador. La presencia que emanaba de él no era menor que la de los monstruos detrás de la puerta. El cuarto terremoto probablemente fue el resultado de los otros forasteros. Ahora saben las ubicaciones de 2 partes del cuerpo de la muñeca de trapo. Parece que tendré que apresurarme. Al ponerse de pie, Chen He cargó su mochila y arrastró el hammer del Dr. Skullcracker hacia la puerta. Chen He, ¿por qué no descansas un par de minutos? Ni siquiera puedes mantenerte estable sobre tus pies.
Wen Qin se acercó para intentar apoyar a Chen Ge, pero este la rechazó. Está bien, estoy bien. Al salir de la habitación 11, Chen Ge llegó a la última habitación en el primer piso. El número en la puerta decía 5. ¿Paciente 0005? Chen Ge pensó que el paciente 11 sería el límite de la memoria de la muñeca de trapo. Se sorprendió al encontrar la habitación del paciente 5 en este edificio. Basado en las descripciones en los múltiples diarios que he encontrado, los pacientes numerados del 1 al 10 son categóricamente diferentes de los otros pacientes. Pero como la habitación del paciente 5 ha aparecido en este lugar, ¿la habitación del paciente 1 estará arriba? Su corazón empezó a latir desbocadamente, como si fuera a saltar fuera de su pecho. Por razones desconocidas para Chen Ge, cuando su mente se enfocaba en el paciente 1, la sangre en su cuerpo comenzaba a hervir. Abriendo la puerta de la habitación 5, Chen Ge entró en la habitación. Cada objeto dentro de la habitación 5 estaba cubierto por una capa de sangre. Los muebles estaban gravemente dañados. No había nada utilizable o intacto dentro de la habitación. La persona que se quedó aquí debía tener una inclinación por destruir cosas. Wen Qin pisaba con cuidado alrededor de la basura en el suelo y se acercaba a Chen Ge. No te quedes demasiado lejos de mí. Los tres deberíamos explorar la habitación para ver si encontramos alguna pista importante. Las 3 habitaciones de pacientes anteriores que habían visitado tenían una capa de pintura en las paredes. Aunque había rastros de sangre en las habitaciones, al menos alguien había intentado cubrirlos, pero en la habitación 5 era completamente diferente. Nadie había intentado ocultar la tragedia que había ocurrido aquí. Toda la habitación era de colores negro y rojo. Quienes caminaban el sitio de esparadores. Chen Ge miró con cuidado a su alrededor. No encontró ningún diario en la habitación, pero sí notó muchos caracteres pequeños, grabados con uñas en las paredes del dormitorio. La mayoría de las letras estaban mezcladas con la sangre y parecían sacadas directamente de una película de terror. Realmente no me atrevo a imaginar el estado mental de la persona cuando escribió estas cosas. Esto es pura locura. Xiao Sun se escondía al final del grupo. Su visión del mundo había sido destrozada una y otra vez esa noche. Ahora, nada podía sorprenderlo más. Mientras Xiao Sun y Wen Qin estaban atónitos por las marcas en la pared, Chen Ge ya se había acercado para examinarlas. Mientras limpiaba con cuidado la sangre manchada, comenzó a leer las palabras que habían quedado atrás. He comenzado a olvidar muchas cosas. Hace unos días, aún podía recordar mi nombre, pero ahora solo queda un número en mi cabeza. Sé que mi memoria me está fallando. Estoy olvidando cada vez más cosas, pero hay una cosa que nunca olvidaré. Matar al director del hospital. No sé por qué esta orden está atrapada en mi mente, y no tengo idea de por qué quiero hacer algo así. Tal vez el director del hospital sea la razón por la que estoy en este estado. ¿Pero qué exactamente me ha hecho? ¿Por qué no puedo recordar nada al respecto? El nuevo compañero de habitación murió junto a mi cama. Cuando me desperté, ya estaba muerto. No hay otras personas en la habitación. Si descartamos la posibilidad de suicidio, la única explicación lógica es que yo lo asesiné, pero ¿cómo es que no tengo ningún recuerdo de eso? Los médicos dijeron que estoy gravemente enfermo, pero ¿por qué no me tratan? Lo único que hacen es rotar nuevos compañeros de habitación para mí, para que cada mañana me despierte con un cadáver fresco junto a mi cama. Me he acostumbrado a abrir los ojos cada mañana y encontrar un cuerpo fresco, hasta el día en que mi esposa se mudó conmigo. Ella seguía siendo tan hermosa como la recordaba. Le pregunté a los médicos sobre la condición de mi esposa. Los médicos solo me dijeron que estaba enferma y después se negaron a decir más. No pude hacer que me contaran más sobre mi esposa. Intenté comunicarme con mi esposa, pero ella se negó a decir ni una palabra. Pude ver que estaba muy asustada. Temía el entorno en el que la habían colocado y me temía a mí. Pero, ¿por qué debería temerme a mí? Ella es la persona que más amo en el mundo. ¿Por qué la lastimaría intencionalmente? Esa noche no dormí. Cuando salió el sol, mi esposa aún estaba acurrucada en la esquina de la habitación. Ella todavía está viva. He superado mis propios límites. Golpeé repetidamente la puerta de hierro. Quería que el médico moviera a mi esposa a otra habitación. Pero la única respuesta que obtuve del pasillo vacío fue el eco de mi propia voz. ¿Qué debería hacer? Nadie estaba allí para darme la respuesta. Intenté varios métodos para mantenerme despierto,
pero se volvía cada vez más difícil. No recuerdo cuándo me dormí finalmente, pero cuando abrí los ojos, ya había sido enviado al otro lado de la puerta. En la parte más profunda del infierno, la línea entre la vida y la muerte se difumina. Las horas de mi conciencia se volvieron cada vez menos frecuentes. La mayor parte del tiempo, no tengo idea de lo que estoy haciendo, o tal vez ya no soy yo mismo. Mi cuerpo fue tomado por el monstruo que había estado oculto dentro de mí. Todos los pacientes a mi alrededor y los médicos han visto a ese monstruo antes, pero yo soy el único que no lo ha encontrado. Todos tienen miedo de ese monstruo, pero yo personalmente estoy desesperado por encontrarlo, porque necesito preguntarle si mi esposa todavía está viva o no. Cuando estoy consciente, los médicos me hacen sufrir todo tipo de maldiciones. Esas maldiciones eran arrancadas de los cuerpos de extraños. Ellos morían a causa de la maldición, así que éstas llevaban sus recuerdos y su desesperación. Ser un recipiente de las maldiciones de otras personas no era diferente a cargar con su pasado. Estas cosas no eran más que dolor para mí, pero parecían ser una especie de nutrición para el monstruo dentro de mi cuerpo. La vida detrás de la puerta transcurría en una niebla de inconsciencia y borrosidad. Solo unas pocas palabras permanecían en mi mente. Matar al director del hospital, a mi esposa y a mi número de paciente. Justo cuando pensaba que mi vida terminaría de esta manera miserable, conocí a un médico vestido con un traje de paciente. Su apellido era Gao, y tenía un muñeco de trapo con un olor horrible siguiéndolo. El olor que emanaba el muñeco ya no podía describirse con palabras. Todos estamos atrapados en el piso 19 del infierno. No hay amigos ni familiares en este mundo de blanco y negro. Intentar conversar con otros en este lugar es algo muy peligroso porque nadie sabe qué pasará después. Cuando lo vi por primera vez, honestamente sentí lástima por el hombre, porque sabía que la próxima vez que despertara, él se convertiría en un cadáver. Cuando abrí los ojos y desperté del coma, me sorprendió ver que el médico estaba a mi lado. Él todavía estaba vivo. Esto era una prueba de que mi esposa también podría seguir viva. Parecía capaz de ver dentro del corazón de una persona. Antes de que yo mencionara nada, él sacó el tema de mi esposa por su cuenta. De sus labios, descubrí lo que le había hecho a ella. Mi esposa ya está muerta. Fue asesinada por el monstruo dentro de mi cuerpo. Comencé a odiar mi propio cuerpo. Quería morir junto con el monstruo dentro de mí, pero fui detenido por el Dr. Gao. Él me guió lentamente de vuelta al mundo de la cordura. No fue mi culpa que mi esposa haya muerto. Después de todo, fue el monstruo el que la mató, no yo. Y el monstruo fue implantado en mi cuerpo por el director del hospital, así que, si alguien tiene la culpa, es toda la culpa del director. Puedo morir si quiero, pero eso será después de que hayamos matado al director del hospital. Después de hablar con el Dr. Gao, finalmente entendí por qué esa directiva siempre había rondado en mi mente. Matar al director del hospital. Él es el culpable. Todo esto es su culpa. Debe morir. Comencé a fingir que cooperaba con el tratamiento del hospital. Con la sugerencia del Dr. Gao, fingí desmayarme y empecé a actuar como la otra versión de mí mismo. Para que el médico creyera en mi actuación amateur, el Dr. Gao sugirió que matara al primer médico que entrara en mi habitación. Seguí sus instrucciones. Técnicamente, esa fue la primera vez que maté a alguien. Eso debe sonar bastante irónico. Para una persona cuyas manos ya estaban llenas de sangre y no podía pecar más de lo que ya había pecado, la primera vez que maté a un hombre fue para fingir ser un monstruo. En ese momento, todavía no entendía que una vez que un hábito tiene la oportunidad de crecer, es difícil detener su progreso en el futuro. La reacción de los médicos de noche estaba completamente dentro de la predicción del Dr. Gao. Fue la primera vez que fui enviado a la parte más profunda del infierno estando completamente consciente. Al abrir esa puerta de hierro pintada de negro, vi al monstruo que cargaba con todo el hospital sobre su espalda. Se movía dentro de la niebla negra interminable. Tenía un rostro que no era muy diferente al de un humano normal. No me atreví a mirarlo directamente porque mi cuerpo temblaba sin parar. No quería exponerme por el miedo. Los médicos estaban hablando a un lado. Decían cosas que no podía entender, algo sobre que solo asumiendo todo el pecado se podía obtener el poder correspondiente. No todo el mundo en el mundo era capaz de cargar con tanto pecado. El hospital había estado buscando ese alma única.
Yo, el doctor Gao, y ese muñeco de trapo apestoso éramos todos objetivos que habían elegido. Pero ninguno de nosotros cumplía con los requisitos del hospital. Su verdadero propósito parecía ser construir una ciudad de color rojo sangre. Eso era algo que estaban preparando. Así que necesitaban un alma que pudiera soportar y cargar con los pecados de una ciudad entera. No entiendo por qué querrían hacer algo así, pero no tuve mucho tiempo para pensar. La niebla negra invocó al monstruo dentro de mi cuerpo y estaba consumiéndolo lentamente, devorando la parte de mí que aún quedaba. Había muchas palabras grabadas en las paredes. Estaban desordenadas en una entrada caótica y desquiciante. La mayoría eran demasiado antiguas y estaban demasiado manchadas de sangre como para descifrarlas. Cheng-He hizo todo lo posible por descifrarlas, y lo anterior fue el mejor resultado que logró obtener. Realmente no entiendo de qué está hablando. Es mejor que un loco como él esté encerrado. Es por el bien de la sociedad. Xiao Sun miró las palabras ensangrentadas en la pared, y la espalda se le cubrió de sudor frío. ¿Y si todos comenzaron como humanos normales como tú y yo? Tinakisenasen puede cartosense, al frente lleva o frente, en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Si creían que una persona tenía potencial, usaban varios métodos para obligarla a enloquecer, y luego iniciaban lentamente su tratamiento en ella. Con la espalda contra la pared, Cheng-He combinó todo el contenido de los diarios que había leído hasta ahora y notó algo bastante sorprendente. El doctor Gao consumió la puerta de la morgue subterránea y eligió voluntariamente sufrir todos los pecados que originaron de la morgue subterránea. La morgue en sí no tenía problemas, pero el doctor Gao utilizó a la Sociedad de Historias de Fantasmas y a sus miembros para alimentar la morgue con pecados. Una persona tan astuta como él debía saber lo que eso representaba. Parece que estaba intentando activamente aceptar los pecados de toda la Sociedad de Historias de Fantasmas. Luego, miramos al feto fantasma. Ha reconstruido los apartamentos J.U. Hong detrás del mundo de Xiang Nuan y ha encerrado los pecados detrás de cada edificio, usándolos para contrarrestar la niebla negra, formando una isla desierta de humanidad. Esto es, de cierta manera, un precursor de la formación de una ciudad roja. Por último, está el modo de operación del hospital. A través de los registros en esta habitación, sabemos que el paciente 0005 vio al monstruo que llevaba los pecados de todo el hospital en el mundo detrás de la puerta del hospital. Se movía entre la niebla negra, y reveló que el verdadero propósito del hospital era crear una ciudad roja. Todos están trabajando hacia la ciudad roja a su manera. ¿Qué tiene de atractivo la ciudad roja para impulsarlos a hacer esto? Y para crear una ciudad así, debe haber alguien que dé un paso al frente para sufrir los pecados de toda la ciudad, o no funcionará. Con este tren de pensamiento, Cheng-He se volvió de repente para mirar sus manos. Basándome en las misiones dadas por el teléfono negro, he ido avanzando lentamente hacia una meta. Ahora que lo pienso, parece que ya he asumido involuntariamente todos los pecados y los pasados de mis empleados fantasmas que he encontrado en el camino. ¿Podría ser ese el verdadero propósito del teléfono negro? ¿Está intentando construir una ciudad roja a través de mí también? Saludos a toda la gente bonita de México. Gracias por el apoyo. Son la neta del planeta. Capítulo 1099. Mundo rojo y negro. Hermano, no estarás planeando subir las escaleras, ¿verdad? ¿Ya te has olvidado de lo que nos pasó en el bloque 1 de los apartamentos Hyuhon? Te garantizo que hay monstruos muy peligrosos escondidos allí arriba. Xiao Sun rechinó los dientes y puso una cara aterradora para intentar detener a Cheng-He, pero lamentablemente, Cheng-He nunca era alguien que se convencía fácilmente. Una vez que tomaba una decisión sobre algo, la perseguía hasta el final, como cuando se hizo cargo de la casa embrujada, después de la desaparición de sus padres, incluso si tenía que pagar de su propio bolsillo, para mantener el lugar, porque los ingresos no alcanzaban ni para cubrir las facturas de servicios, no estaba dispuesto a renunciar. El martillo del doctor quebrantacráneo en su mano se sentía cada vez más pesado. Cheng-He sentía que apenas podía arrastrarlo consigo. Debe haber algo que me esté poseyendo, de lo contrario esto no estaría pasando. Venas verdes sobresalían en su cuello. Cheng-He lanzó un puñetazo pesado al aire frente a él. Odiaba mucho esa sensación de debilidad. Chen-Se, creo que deberías descansar un poco más. Estoy más preocupado por la seguridad de Xiang Nuan que tú, pero si sigues forzándote así, temo que antes de encontrar a Xiang Nuan, serás tú el que colapse primero.
Wen Qin había notado lo extrañamente que se estaba comportando Chang'e. No parecía que estuviera exhausto por el cansancio, sino que estaba cayendo en una enfermedad grave. Sus compañeros de equipo intentaban persuadir a Chang'e, pero este solo negó con la cabeza. Tengo un presentimiento muy malo sobre todo esto. La paz pronto se romperá. Si no encontramos suficientes cartas ganadoras antes de que llegue la tragedia, ni siquiera nos darán la oportunidad de sentarnos a la mesa de cartas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Honestamente, no puedo decir que lo entienda. Lo que sí entiendo es que pareces increíblemente cansado, como un niño que acaba de intentar una maratón por primera vez. Tu cuerpo ha alcanzado sus límites, pero aún quieres obligarte a terminar el camino entero. Wen Qin todavía quería agregar algo, pero Chang'e la interrumpió con un gesto rápido de la mano. Fallar en una maratón solo se considera un arrepentimiento, pero si nos detenemos aquí, hay una gran posibilidad de que ya no podamos avanzar más. Chang'e salió de la habitación 5 y entró en la escalera. En ese momento, Chang'e no podía determinar si era su mente jugando trucos o si realmente olía un rastro de desinfectante en el aire. Ese olor se mezclaba con el hedor que los había seguido para formar un aroma muy extraño y penetrante. Hacía que la gente quisiera taparse la boca y la nariz involuntariamente. ¿Esto significa que me estoy acercando al secreto más profundo del feto fantasma? Agarrándose a la barandilla para apoyarse, Chang'e llegó al segundo piso. Todo el corredor estaba sellado. Todas las ventanas estaban bloqueadas con cemento, pero, curiosamente, alguien había dibujado nuevas ventanas su sangre sobre las originales que habían sido cementadas. La sangre representa dolor y tragedia, pero la ventana representa el mundo exterior y la esperanza. Así que, ¿qué significa una ventana pintada con sangre? El corredor del segundo piso era extremadamente opresivo. Era como un espacio cerrado. Ni siquiera se sentía una brisa. Caminando por el corredor, Chang'e examinó las puertas que había en las paredes y se detuvo. Las puertas de las habitaciones en el segundo piso eran diferentes de las del primer piso. Ya no eran puertas de sala con pequeñas ventanas, sino muchas puertas de hierro puro negro. Estas puertas eran más como las de una prisión, usadas para encerrar a criminales. La mayoría de las puertas tenían sangre y otras manchas desconocidas, y tenían un gran candado. ¿No se pueden abrir? Chang'e probó con el llavero de llaves que encontró en los apartamentos Jinhua. Ninguna de las llaves encajaba. Una puerta de hierro negro y el olor a desinfectante en el aire. Estas pocas puertas deberían estar ocultando el último secreto del feto fantasma detrás de ellas. Resistiendo el dolor lacerante en sus córneas, Chang'e usó su visión yin-yang mientras se inclinaba contra la rendija de la primera puerta de hierro y miró a través de ella. Había completa oscuridad en la habitación y muchos juguetes rotos y destrozados estaban esparcidos por el suelo. Esos juguetes le recordaron a Chang'e los que él solía jugar cuando era niño. Chang'e supuso que el hospital probablemente había comprado la mayoría de ellos según los requisitos y demandas del feto fantasma. Todos los juguetes han sido arruinados. Ninguno queda intacto. Parece que el feto fantasma ya ha entendido que, aunque jugara con los juguetes de antaño, ya no podía volver a esa época de inocencia. Ya no era la sombra de nadie. Solo era un niño al que estaban empujando al límite de su cordura. Como la puerta estaba cerrada con llave, esta era la única manera en que Chang'e podía examinar la habitación. Justo cuando retiró la mirada y se preparaba para caminar hacia la segunda puerta, todo el edificio comenzó a temblar de nuevo. El impacto de esta vez fue mucho más fuerte que cualquiera de los temblores anteriores. Los gritos y lamentos provenientes del exterior del edificio se volvieron más intensos. Los monstruos que se escondían dentro de la niebla negra parecían estar atacando furiosamente los edificios en la zona residencial. Aparecieron más grietas en las paredes. Parte de la niebla negra ya había comenzado a filtrarse al interior de los edificios. Wen Qin, que no estaba muy lejos de Chang'e, soltó un grito. Su cuerpo parecía ser arrastrado por una fuerza invisible. Alguien estaba intentando tirar de ella hacia abajo. Chang'e. La aterrorizada Wen Qin llamó a Chang'e pidiendo ayuda. En ese momento, el temblor todavía no había cesado. Chang'e no tenía otra opción, solo podía observar cómo Wen Qin era arrastrada escaleras abajo. Xiao-san, tenemos que ir tras ella. Gateando sobre sus manos y rodillas, Chang'e nunca se había sentido tan agitado en su vida.
Xiao Sun y Chen Ge siguieron a Wen Qin hasta el primer piso y al girar la esquina, llegaron justo a tiempo para ver cómo Wen Qin era arrastrada por esa fuerza invisible hacia la habitación 97. Entraremos en esa habitación también. Justo cuando Chen He y Xiao Sun cruzaron el umbral hacia la habitación 97, se oyó un fuerte golpe procedente del piso de arriba. Sonaba como si una de las puertas de hierro hubiera sido empujada con fuerza y la puerta se estrellara pesadamente contra la pared, que escapó de la habitación. El trío se escondió dentro de la habitación 97. Chen Ge se posicionó más cerca de la puerta, mientras prestaba toda su atención al corredor fuera de ella. Un sonido de golpes continuos provenía de la escalera y el ruido se acercaba cada vez más. Unos segundos después, Chen He vio una cabeza completamente mutilada pasar por la rendija de la puerta. Conectada a la cabeza había un cuerpo formado por maldiciones. Los hilos que emanaban un aire de desgracia estaban entrelazados para mantener la forma del cuerpo intacta. Despedía un olor horrible. ¿Era la cabeza del muñeco de trapo que acababa de salir del edificio? La cabeza humana se movía tan rápido que Chen He no tuvo oportunidad de ver su cara frontal. Solo alcanzó a vislumbrar la parte posterior de la cabeza, cubierta de puntos de sutura. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. Las diferentes partes del cuerpo del muñeco de trapo están colocadas en distintos edificios para servir como base y estabilizar toda la zona residencial. Entonces, ¿por qué la cabeza humana en este bloque 2 se marchó por su cuenta? ¿Es porque la situación se ha vuelto tan crítica que debe actuar? Chen Ge se dio cuenta de que había subestimado gravemente a la gente del hospital maldito. Tenían un entendimiento muy profundo del feto fantasma. Esta vez, su entrada detrás de la puerta debió haber sido precedida por una preparación exhaustiva. Habían traído una gran presión para el feto fantasma. Parece que la mayor parte de la atención del feto fantasma se dirigirá ahora a la gente del hospital maldito. Esto es una buena noticia para mí. Con la espalda contra la pared, Chen He se deslizó lentamente hasta el suelo. Estaba extremadamente agotado en ese momento. El cansancio parecía provenir directamente de su alma, sin importar cuánto tiempo intentara descansar, y la fatiga se negaba a desaparecer. Pero todavía no puedo bajar la guardia. No estoy en tan buena condición. Después de todo, este es el mundo detrás de la puerta del feto fantasma. Quizás quiere lidiar con las personas del hospital maldito y conmigo al mismo tiempo, matando 2 pájaros de un tiro. El suelo temblaba como si todo el edificio estuviera a punto de tambalearse en el borde. Muchas grietas como de araña aparecieron en la pared, y cada vez más niebla negra se filtraba en el edificio. Esto no es bueno. Dado que la cabeza se ha marchado, el edificio ya no está a salvo de la niebla negra. Este lugar ya no es seguro para que nos quedemos o exploremos. Chen Ge luchaba por ponerse de pie, pero estaba realmente exhausto. Sus músculos se negaban a cooperar. La letargia y el cansancio abrumaban su mente. Sentía que se desmayaría. Su cuerpo parecía intentar recuperar de golpe todos los esfuerzos extenuantes que Chen Ge le había impuesto en el pasado. La pintura blanca en la pared comenzó a descascararse y expuso las paredes detrás, que estaban completamente cubiertas de sangre. La habitación 97 era como una fruta pelada. Pero debajo de la piel atractiva no había pulpa deliciosa, sino un enredo de vísceras y sangre. Traigan la mesa y el armario aquí. Nos esconderemos en la esquina de la pared. Los conocimientos sobre seguridad en terremotos que Chen He había aprendido en el jardín de infantes le resultaron útiles en ese momento. El trío se apretujó en la esquina de la habitación, que parecía ser la más estructuralmente estable. Más tarde, podría entrar más niebla negra en el edificio, y eso significa que los monstruos dentro de la niebla nos seguirán. Tenemos que estar más atentos a nuestro entorno. ¿Por qué? ¿Tienes alguna idea que nos ayude a defendernos? No, solo creo que sería más seguro volver a los apartamentos Jin HWA. Bloque a ese edificio parece ser relativamente más seguro que este lugar. No te preocupes, cuando llegue el momento adecuado, definitivamente regresaremos allí. Después de todo, mi gato todavía está allí. Chen Ge nunca se había sentido tan agotado en su vida. Ahora, incluso hablar era un esfuerzo extenuante.
El terremoto no solo no se detenía, sino que empezaba a intensificarse. Tanto Xiao Sun como Wen Qin temían que ese viejo edificio no resistiera y se derrumbara sobre sí mismo. Chen que no estaba preocupado por eso. Los edificios principales estaban formados por los recuerdos del feto fantasma. A menos que le sucediera algo grave al feto fantasma, esos pocos edificios no se derrumbarían tan fácilmente. No entren en pánico por ahora. Tengo algunas preguntas que aclarar con ustedes en este momento. Chen Ke se volvió hacia Wen Qin. Fuiste la primera en correr antes. Vi que parecía ser arrastrada por alguien. Parecía Xiang Nuan. Antes de que Chen He terminara, Wen Qin ya le había dado una respuesta. Ella cruzó los brazos sobre el pecho. Cuando era muy pequeño, lo estaba guiando a cruzar la calle. A mitad de camino, empezó a jalarme con toda su fuerza. Me detuve y, antes de que pudiera preguntarle por qué, un auto que parecía fuera de control, pasó volando por el lugar donde yo estaba. Más tarde, supe por las noticias que el conductor estaba completamente ebrio al volante. Lentamente levantó las manos y entrelazó los dedos. La sensación me recordó a eso cuando fui jalada por las manos invisibles antes. Él solo extendería la mano para agarrarme por voluntad propia en situaciones de extremo peligro. El niño rara vez permite que otros adultos lo toquen, y mucho menos toma la iniciativa de agarrar la mano de otra persona. En otras palabras, esto prueba que Xiang Nuan siempre ha estado a nuestro lado. Aunque no podamos verlo. Pero, ¿es este Xiang Nuan el mismo Xiang Nuan que estamos buscando? Su energía física estaba disminuyendo, como si alguien la consumiera continuamente. Sospechaba que era Xiang Nuan. La cosa era invisible, pero definitivamente estaba allí. Soy uno de los 9 niños, pero todavía no entiendo qué represento. Quizás el feto fantasma quiera apoderarse de mi cuerpo. Después de todo, ha mostrado muchas veces que quiere convertirse en mí. Apoyado contra la pared, el cuerpo de Chen He vibraba junto con todo el edificio. ¿Podría el feto fantasma haber predicho que las personas del hospital maldito y yo entraríamos en su puerta en este momento? Probablemente predijo que encontraríamos a los otros niños antes de entrar en esta última puerta y les quitaríamos el poder. Los poderes de esos niños eran increíblemente atractivos para las personas detrás de la puerta. Después de todo, representan parte del poder de un dios demonio. La mayoría de los pacientes intentaría tomar ese poder para sí mismos cuando se enfrentaran a niños con ese poder, como los monstruos del hospital maldito y Jiamin. Si nos hubiéramos quedado con todos los poderes y luego hubiéramos entrado en esta última puerta al mismo tiempo, ¿no significaría eso que hemos ayudado al feto fantasma a reunir todo su poder y luego se lo devolvemos dentro de su puerta? Después de matarnos a todos, el feto fantasma podría completar un renacimiento perfecto. Jineki se asustó con su propio pensamiento, pero momentos después, se calmó de nuevo. Las personas del hospital maldito podrían haber matado a los niños para tomar el poder para sí mismas, pero yo no hice eso. Les devolví el poder a los niños para que pudieran regresar a una vida normal. Secando el sudor frío que resbalaba por su frente, Chen He no esperaba que sus actos accidentales de bondad pudieran convertirse en su salvación detrás de esta puerta. No fui avaricioso, así que el feto fantasma estaba destinado a no tener un renacimiento perfecto. Le faltarán muchos poderes importantes. Todavía hay una oportunidad. Más grietas aparecieron en la pared, y la niebla negra en el pasillo se espesó. La niebla se precipitó por el pasillo y llevaba consigo algunos ruidos extraños. Chen He, ¿escuchas a niños llorando? No. Cuando Chen He se dio la vuelta, vio a Wen Qin de pie a su lado. Sus manos estaban levantadas en el aire, como si alguien la estuviera arrastrando. ¿Qué está pasando con tus manos? Él está aquí. Está justo frente a ti. Justo cuando Wen Qin terminó de hablar, su cuerpo se inclinó hacia adelante. La puerta de la habitación 97 se abrió de golpe y Wen Qin salió corriendo. ¿Esa mujer ha perdido la cabeza? Xiao Sun seguía arrodillado en el suelo. Estaba confundido por este giro de los acontecimientos. No tenía ni idea de qué estaba tramando Wen Qin. Síguela. Jinek apretó los dientes mientras se obligaba a ponerse de pie. Agarró a Xiao Sun por los hombros. Este lugar probablemente ya no es seguro. La niebla negra se precipitó hacia el pasillo. Filas de cabezas humanas se alineaban juntas en la niebla. Se arrastraban por la pared como una especie de 100 pies. ¿Qué clase de monstruos son esos? Apoyándose el uno en el otro, Chen He y Xiao Sun
Se abrieron paso a través de la niebla negra y corrieron hacia las escaleras. Los monstruos no podían abandonar la protección de la niebla negra, pero parecía que habían descubierto a Chen He y Xiao Sun. No dejaban de mover sus cuerpos repulsivos y deformados dentro de la niebla. Cuando llegaron al cuarto piso, el estado de Chen He no podía ser peor. Fue Xiao Sun quien lo llevó en brazos escaleras arriba hasta el sexto piso, donde había ido Wen Qing. A partir del tercer piso, todas las puertas eran de hierro negro. La mayoría estaban cerradas. Solo la habitación al final del sexto piso estaba abierta. Probablemente la cabeza del muñeco de trapo había escapado de esa habitación. Chen He no lo pensó mucho, pero después de entrar en la habitación, se sorprendió porque la decoración interior era similar a la de su dormitorio en el ático de la casa encantada de hace 10 años. La cabeza es donde se almacenan los recuerdos. ¿El feto fantasma ha estado viviendo en mi antigua habitación? ¿Acaso no sabe que esto es solo una parte de la ilusión que ha creado para sí mismo? Cada puerta de hierro negro debería ocultar un recuerdo del feto fantasma. Y esta última puerta no era una excepción. Chineke simplemente no esperaba que el feto fantasma tuviera un recuerdo tan vívido de su propio hogar. Acostado en la cama familiar, los recuerdos de Chen He eran borrosos. Cuando era niño, tanto su dormitorio como el de sus padres estaban en el piso superior de la casa encantada. Después de mudarse para estudiar y trabajar, y cuando regresó para hacerse cargo del negocio, sus padres ya habían desaparecido. Y el ático de la casa encantada se había convertido en un cuarto de almacenamiento. De hecho, la mayoría de los recuerdos de la infancia de Chen He estaban relacionados con el ático. Más que eso, fue en el ático donde encontró el teléfono negro y la primera muñeca que hizo él mismo. Ya había olvidado esta sensación, pero el feto fantasma todavía la recuerda. Esto es bastante sorprendente. Con ese pensamiento en mente, Chen He se incorporó de repente. Luchó por abrir la otra puerta en la habitación. Esta era el baño adjunto a su dormitorio. Con las manos en el lavabo, Chen He levantó la cabeza para mirar el espejo sobre el lavabo. Todo es similar a como lo recordaba. Incluso este espejo y tú dentro del espejo no han cambiado. Las venas en las manos de Chen He se hincharon. Sus pupilas se contrajeron mientras miraba fijamente el espejo frente a él. La superficie sucia del espejo reflejaba los rostros de dos niños que se veían idénticos. Pero uno de ellos tenía un semblante suave y una luz en sus ojos que se negaba a extinguirse, mientras que el otro tenía órbitas huecas y los ojos parecían ser recipientes de todos los pecados que existían en el mundo. Capítulo 1100. El primer empleado en despertar. Feto fantasma. Dos rostros similares miraron el espejo al mismo tiempo. Lograron ver la versión del otro en los ojos del uno. El cuerpo de Chen He temblaba cada vez más, todo su cuerpo se entumecía. Estaba perdiendo el control de la cabeza a los pies. Era como si alguien hubiera pisoteado su corazón con saña varias veces, haciendo que incluso respirar se volviera una tarea ardua. En el espejo borroso, el niño con los ojos huecos estrangulaba por el cuello al otro niño. Sus manos alrededor del cuello se cerraban con más fuerza. Los ojos llenos de pecado y desesperación parecían tener otras emociones fluyendo a través de ellos también. Parecían tristeza al mismo tiempo, dolor. Chen He. Tanto Xiao Sun como Wen Qing finalmente notaron la forma extraña en que se estaba comportando Chen He. Ambos se apresuraron al baño para intentar apoyar a Chen He, pero la condición de este último no parecía mejorar en absoluto. Cada nervio de su cuerpo estaba tenso al máximo. Y cada músculo de su cuerpo temblaba sin control. La sangre bullía con locura en sus capilares, mientras muchas imágenes aterradoras y crueles cruzaban rápidamente por su mente. No tenía ningún recuerdo de esas imágenes que acababan de aparecer. En otras palabras, no le dejaron ninguna impresión. Las olvidaría una vez que salieran de su mente. No podía recordar las circunstancias exactas detrás de ninguna de esas imágenes. Pero veía con claridad que había dos niños en cada una. Eran los recuerdos del feto fantasma, o más bien, los recuerdos compartidos entre Chen He y el feto fantasma. Espejo. Mientras apretaba los dientes, la mente de Chen He era un gran vacío. No podía controlar su cuerpo en absoluto. Era como si hubiera perdido el control de su cuerpo en ese mismo momento.
El cuerpo ya no le pertenecía. Las manos que aferraban el borde del lavabo se soltaron lentamente. El cuerpo de Chen He se inclinó peligrosamente hacia atrás, miró los rostros de los dos niños en el espejo, y la última imagen surgió en su mente. En la ciudad oscura, 3 puertas rojas se abrieron al mismo tiempo. El espejo se hizo añicos, y los fragmentos cortaron las mejillas de Chen He. Los pedazos del espejo volaron por todas partes, mientras el cuerpo de Chen He caía pesadamente al suelo. Poco a poco, volvió a la normalidad. El espejo de la pared se había roto en pedazos, y los rostros de los dos niños ya no eran visibles en la superficie borrosa. Chen He, Dejó caer la silla de madera que sostenía, y después de que Wen Qing rompiera el espejo, se agachó junto a Chen He. ¿te sientes mejor? Lo único que puedo decir es que todavía estoy vivo. Chen He estaba tendido en el suelo. Débil ya no era la palabra adecuada para describir su estado. Ahora podía sentir con claridad que alguien intentaba apoderarse de su cuerpo. Yo también soy uno de los 9 niños elegidos por el feto fantasma. Lo que el feto fantasma quiere de mí es mi cuerpo físico. Cuando ayudaba a los otros niños, no había sentido algo tan intenso, pero ahora que le tocaba a él, finalmente comprendía lo doloroso e impotente que era sentir que algo tan esencial de tu ser se te arrebata a la fuerza. El edificio seguía temblando, y ruidos extraños resonaban por todo el área residencial. La niebla negra había llegado hasta el piso superior. La situación había alcanzado su momento más peligroso. Déjame ayudarte a levantarte. Xiao Sun llevó a Chen Ge hasta la cama. Wen Qin se acercó para ayudar a Chen Ge a recoger la mochila que había dejado caer en el suelo, pero justo cuando iba a tocarla, una fuerza invisible la arrastró hacia atrás, alejándola de la mochila. Tanto Xiao Sun como Chen Ge lo vieron con claridad. ¿Qué hay dentro de tu mochila? Xiao Sun intentó agarrar la mochila. Solo intentaba ayudar a Chen Ge devolviéndole la mochila, pero tan pronto como su mano la tocó, rastros de sangre fresca treparon por sus brazos, como si estuvieran listos para consumir su cuerpo y su alma. Detente, no actúes impulsivamente. Chen Ge usó la última gota de energía en su cuerpo para gritar. Dame la mochila. Xiao Sun se sobresaltó y se asustó. Por supuesto, soltó la mochila y no se atrevió a acercarse más. Rápidamente, movió la mochila y el martillo del doctor rompecráneos al lado de Chen He. Hermano, creo que tu mochila está sangrando. Xiao Sun no se atrevió a hacer más preguntas. Se quedó quieto y obediente junto a la cama. Sus manos se aferraban al cabecero para no caerse. Había fuerzas luchando dentro del área residencial. Algo parecía golpear repetidamente el edificio. El temblor era tan fuerte que, si las personas dentro del edificio no se sujetaban a algo, podrían caer fácilmente. ¿Cómo es que siento que este lugar se va a derrumbar en cualquier momento, y ninguno de ustedes ha dicho nada al respecto? Parece que tendré que hacer algo, o moriremos todos. Chen Ge ignoró a Xiao Sun. Usó toda la energía que le quedaba para colocar su mano sobre la mochila. Cuando la punta de su dedo tocó la mochila, su corazón se calmó lentamente. Un matiz rojo se enroscó alrededor de su brazo. Chen Ge podía sentir que la energía de su cuerpo se estaba recuperando, pero al mismo tiempo, su temperatura corporal seguía bajando. ¿Uno de los espectros rojos me está ayudando? El feto fantasma quería apoderarse del cuerpo de Chen Ge. Chen Ge solo no podría detener eso. Era demasiado débil para luchar contra el feto fantasma, pero la situación sería diferente si se sumaran sus empleados a la ecuación. Aunque los espectros rojos aún estaban limitados por las reglas detrás de la puerta y no podían desplegar todo su potencial, el feto fantasma tampoco estaba en su punto máximo. Su cuerpo estaba dividido y oculto en muchos lugares diferentes. Mientras intentaba mantener la estabilidad detrás de la puerta, también tenía que lidiar con la intrusión de otros forasteros. Lentamente, recuperó el control de su cuerpo y de sus sentidos. Chen Ge se dio cuenta de que, a medida que más grietas aparecían en el edificio, la limitación que el mundo detrás de la puerta imponía a sus empleados se volvía cada vez más débil. Todo tiene dos caras, como una moneda. Después de perder la cabeza de la muñeca de trapo, la niebla negra comenzó a infiltrarse en el bloque 2 de los apartamentos Yu Hong. Pero al mismo tiempo, sin la supresión de la cabeza de la muñeca de trapo, la restricción sobre los empleados de Chen He también se debilitaba por momentos. Su mano se introdujo en la mochila.
Chen Ge presionó el botón de reproducción en el grabador. La cinta giró, pero no se escuchó el sonido de estática. Luego, alcanzó el cómic empapado en sangre. Pasó las páginas. Cuando llegó a la página donde estaba Xiao Bu, obtuvo la respuesta que esperaba. Vasos sanguíneos se extendieron para enrollarse alrededor de su mano. La página mostraba la imagen de un espíritu de sangre danzando y revoloteando. La imagen que debería ser tan aterradora resultaba sorprendentemente reconfortante. Es Xiao Bu quien me está ayudando. Xiao Bu era increíblemente fuerte, pero aún así logró ayudar a Chen Ge sin romper por completo la limitación impuesta por las reglas del mundo detrás de la puerta. Esto sorprendió un poco a Chen Ge. Mis padres una vez hicieron un trato con Xiao Bu para que se convirtiera en mi sombra. ¿Será porque notaron algún tipo de poder especial en Xiao Bu? Según el plan de los padres de Chen Ge, debería ser Xiao Bu la que lo acompañara en ese momento, pero las cosas rara vez salen como se planean. Nadie podría haber previsto la aparición de Shang Ya. Guardando el cómic, Chen Ge se volvió para inspeccionar los otros objetos dentro de la mochila. El cuento para dormir de Yang ya seguía igual. La pluma estilográfica y los otros objetos pequeños tampoco habían cambiado. Espera. Parece que falta algo. La expresión de Chen Ge no cambió mientras su mano continuaba adentrándose en la mochila. En la parte más profunda de la mochila, la mano de Chen Ge encontró el par de zapatos de tacón rojo. Los tacones estaban pegajosos y húmedos, como si acabaran de ser sacados de un charco de agua sanguinolenta. Los zapatos de tacón rojo parecían haber roto casi por completo la limitación impuesta por las reglas detrás de la puerta. Resistiendo la excitación en su corazón, Chen Ge no pronunció ni una palabra. Mantenía la misma postura y ni siquiera echó una mirada extra dentro de la mochila. Los zapatos de tacón rojo estaban ocultos debajo de todos los demás objetos. Ella estaba trabajando en silencio para derribar la barrera que la rodeaba, como si intentara hacerlo evitando la atenta mirada de alguien. La persona principal del feto fantasma estaba oculta detrás de la puerta de Xiang Nuan. En otras palabras, este mundo detrás de la puerta era compartido entre Xiang Nuan y el feto fantasma. Bajo la influencia de un dios demonio, la restricción impuesta a los otros espectros rojos era extremadamente alta. Pero había una persona que era la excepción. Los zapatos de tacón rojo habían consumido todas las maldiciones que quedaron en las puertas anteriores del feto fantasma. En términos de manipulación y comprensión de las maldiciones, los zapatos de tacón rojo eran la existencia más cercana al feto fantasma, y podían considerarse el espectro rojo que mejor conocía cómo operaba. Quizás ella había detectado la presencia del feto fantasma, por lo que no quería exponerse. Los zapatos de tacón rojo se escondieron en la parte más profunda de la mochila. Chen Ge comprendió su intención de inmediato. Internamente, estaba bastante sorprendido, pero su expresión no lo traicionó. Esta pareja de humano y fantasma no necesitaba comunicarse con palabras para completar un intercambio perfecto de ideas. Tomando una respiración lenta, Chen Ge se recostó contra la pared y comenzó a analizar la situación en la que se encontraba. Después de ver al niño antes, muchos recuerdos que no le pertenecían a Chen Ge inundaron su mente. La mayoría de las imágenes habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. No podía capturarlas con detalle y mucho menos examinarlas de cerca. Sin embargo, la última imagen le dejó una impresión muy profunda. ¿Por qué estas 3 puertas de sangre siguen apareciendo en mi memoria? Jinaki une resolida al frente, Xiao Poyun y Xiao se encaminaban en medio, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Había una puerta en los apartamentos Xiang Yuan. Probablemente esa fue la primera puerta en aparecer en toda Yuyang. La puerta probablemente fue abierta por Chen Ge cuando era muy joven, por lo que esa era la primera. La segunda puerta era la puerta de hierro negro, que fue empujada por el feto fantasma en el hospital maldito. Emitía una pesada mezcla de desinfectante, por lo que debía estar dentro del hospital maldito. El feto fantasma había sido una vez la sombra de Chen Ge, así que la puerta que abrió podía considerarse técnicamente como una que también había sido abierta por Chen Ge. La tercera puerta estaba directamente relacionada con Chen Ge y era la puerta dentro del baño de su casa embrujada. Estas 3 puertas siempre habían seguido a Chen Ge. La puerta que parecía más normal podía ser, en realidad,
la más aterradora. Después de Kodo, una vez había asustado terriblemente al Dr. Gao. El temblor del edificio se volvió más evidente, pero Chen He y Wen Qin no parecieron notarlo en absoluto. Ambos estaban absortos en sus propios pensamientos. Solo Xiao Sun estaba ansioso como una hormiga sobre una sartén caliente. Curiosamente, este inquilino detrás de la puerta era el que actuaba más como una persona normal. Deberíamos pensar en irnos de aquí. En un terremoto, lo mejor es esconderse en un espacio abierto afuera. Nunca he oído que recomienden subir más alto en el edificio. Al ver que nadie le respondía, Xiao Sun se acercó a Wen Qin y le preguntó. ¿Estás segura de que es sensato seguir escondiéndonos aquí? Wen Qin no le respondió de inmediato. En lugar de eso, miró a Chen He en la cama. Esperemos a que se recupere un poco primero. Salir ahora sería demasiado peligroso. Xiao Sun todavía quería decir algo más. Pero en ese momento, la puerta de hierro en el salón emitió un sonido extraño. El sonido era muy difícil de describir. Parecía que una centipedia muy grande acababa de arrastrarse sobre ella. Los pasos constantes golpeaban contra la puerta metálica y el ruido era lo suficientemente escalofriante como para entumecer la cabeza. Manténganse alejados de la puerta. Chen Ge ahora tenía dificultades incluso para respirar. Antes de que sus empleados despertaran, la mejor opción era quedarse dentro de la habitación. El sonido que provenía de la puerta principal se volvió más claro e intenso. Tanto Xiao Sun como Wen Qin se alejaron de ella. Nadie se atrevió a hablar dentro de la habitación. Se volvió increíblemente silenciosa. Todos contuvieron la respiración. El sonido de crujidos siguió moviéndose alrededor de la puerta de hierro hasta que se detuvo justo afuera, como si hubiera decidido algo. Parece que nos ha descubierto. Xiao Sun se tapó la boca con la mano. Sus ojos estaban llenos de miedo. Lo desconocido siempre era lo más aterrador. Una delgada capa de niebla negra se filtró por las rendijas hacia la habitación. Fuera del edificio estaba extremadamente caótico, pero el pasillo del edificio estaba curiosamente tranquilo. Se ha ido. Xiao Sun se apoyó en la pared y estaba a punto de dirigirse al salón cuando el pomo de la puerta comenzó a sacudirse violentamente. Algo seguía golpeando con fuerza contra la puerta de hierro negro. Una gran cantidad de niebla negra se filtraba hacia la habitación. Las ventanas en el piso superior están todas selladas detrás de una pared de cemento. Todo este piso está completamente cerrado. La única salida es la puerta del salón. La mente de Chen He giraba a toda velocidad. La conclusión era que estaban atrapados en esa habitación. Chen He. ¿Qué deberíamos hacer ahora? No me preguntes solo a mí. Ya estoy en este estado. ¿Qué más esperas que haga? Chen He lo dijo con una sonrisa amarga en el rostro, pero sus ojos estaban sorprendentemente calmados. Sostuvo la mochila y sus manos agarraban los zapatos de tacón rojo dentro de la mochila. Los zapatos de tacón rojo dentro de la bolsa estaban cubiertos de sangre. Y teñían la mano de Chen He de rojo. Pero al hombre no parecía importarle en absoluto. De hecho, al observarlo de cerca, uno se daría cuenta de que el patrón negro en los zapatos de tacón rojo se estaba extendiendo sobre el cuerpo de Chen He. Los trazos negros no le estaban haciendo daño. Estaban buscando algo dentro de su cuerpo. La mochila bloqueaba todo esto de la vista. Nadie dentro de la habitación se dio cuenta de lo que Chen He estaba haciendo. El pomo de la puerta seguía moviéndose mientras la cosa golpeaba continuamente contra la puerta. El sonido de crujidos se volvió cada vez más evidente. Medio minuto después, la puerta de hierro negro quedó deformada. La brecha entre la puerta y el marco se agrandó como resultado. La niebla negra se extendió dentro de la habitación. Chen Ji, Wen Qin y Xiao Sun miraban impotentes mientras la puerta de hierro se abría lentamente. La abertura reveló rostros cubiertos de cicatrices. Estaban conectados juntos como una gran ciempiés. Todos estaban apretujados en la grieta mientras intentaban entrar en la habitación con todas sus fuerzas. ¿La puerta y las ventanas están todas bloqueadas? Esto es el fin. Esto es el fin. Xiao Sun se lanzó a la acción en el momento más crucial. Movió todo lo que podía agarrar para bloquear la puerta. ¿Por qué no hacéis nada vosotros dos?
Movió todos los muebles al alcance para bloquear la puerta. Xiao Sun lo intentó lo mejor que pudo, pero al final, no tenía la experiencia y la estabilidad mental que poseía Chen He. Cuando se encontró con las cabezas humanas a corta distancia, sus piernas comenzaron a temblar y le abandonó la fuerza. El ruido de frufru volvió. Esta vez, Xiao Sun vio claramente que el sonido provenía de las cabezas humanas. Sus orificios tenían hilos negros que colgaban de ellos. Eran estos hilos los que los unían y de manera similar los usaban para gatear por el techo y la pared. Si no podemos mantener la defensa, necesito que vosotros y Wen Qing os escondáis en el dormitorio. Cuando el monstruo empiece a atacarme, vosotros dos escapad por la puerta del salón. Chen Ge quería usarse a sí mismo como cebo. Al mismo tiempo, quería usar esta oportunidad para averiguar algo. No. Wen Qin y Xiao Sun lo dijeron al mismo tiempo. Ninguno estaba dispuesto a abandonar a Chen He y huir por su cuenta. Solo seguid mis instrucciones, o todos vamos a morir. Justo cuando Chen Ge dijo eso, el armario que bloqueaba la puerta fue derribado, y la puerta de hierro negra se abrió de golpe. Apartaos. Wen Qin y Xiao Sun se retiraron a un lado. El monstruo hecho de múltiples cabezas humanas se arrastró dentro de la habitación y se retorció en el techo. Idos, ahora. La niebla negra se arremolinó en el salón. El camino de escape se reveló. Ni Wen Qin ni Xiao Sun se movieron, pero al siguiente momento, Wen Qin fue arrastrada. La fuerza invisible prácticamente sacó a Wen Qin al corredor. Xiao San, cuida de ella. No puedo correr más. No me dejes morir en vano. Tineke convirtió al artesepaduele de las caminaban en medio, mientras que se sida un priva de ellos. Xiao Hueqian, Xiao Quanyu y Xiao Quanlei caminaban en medio, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Estaba intentando atraer la atención del monstruo hacia sí mismo. Xiao Sun quería desesperadamente quedarse para ayudar a Chen Ge, pero al ver al monstruo en persona, sus piernas se volvieron como fideos mojados. Solo la vista de la cosa le quitó el aliento. Se tambaleó hacia atrás y su instinto lo alejó del monstruo. Vete, ¿qué estás esperando? Después de que Xiao Sun y Wen Qin se fueron, Chen Ge suspiró aliviado. Se incorporó al borde de la cama mientras levantaba la cabeza para mirar al extraño monstruo. Después de que Wen Qing se fue, el poder que temen los zapatos rojos de tacón ha desaparecido. El niño invisible que nadie puede ver es el feto fantasma o Xiang Nuan. O se han fusionado en uno. ¿No pueden separarse hasta que el feto fantasma encuentre un nuevo cuerpo? Capítulo 1101. Hay alguien más en mi sombra. Wen Qing ha sido rescatada de nuevo por ese niño invisible. Suponiendo que ese niño es el feto fantasma, ¿por qué le importaría la seguridad de Wen Qing en todo momento? Basado en lo que sé de él, no es el tipo de persona que haría cualquier sacrificio por la madre de otra persona. Después de todo, en los mundos de los otros niños, nunca una vez ofreció ayuda para rescatar a los familiares de los otros niños elegidos. Tineke lo pensó un poco más. La explicación más lógica era que Xian Nuan se había unido con el feto fantasma. O más bien, Xiao Nuan no existía en absoluto en este mundo, y Xiao Nuan era el feto fantasma desde el principio. El sonido de frufru seguía viniendo de arriba de él. El monstruo compuesto de múltiples cabezas humanas se arrastraba por el techo. Hilos negros que desprendían un horrible olor colgaban de los muchos orificios de las muchas cabezas. El monstruo era mucho más cuidadoso de lo que Chen He esperaba. Muchos pares de ojos crueles e insensibles miraban a Chen He. Dudó durante mucho tiempo antes de acercarse a esta presa inusual ante él. Chen He no era en nada como los otros seres humanos que había encontrado antes. El hedor envolvió a Chen He. Las cabezas humanas se acercaban cada vez más. Esta escena era suficiente para asustar a cualquier hombre adulto hasta desmayarse. Pero para Chen Yi, solo le hizo fruncir ligeramente el ceño. Los monstruos del Niebla Negra y la Ciudad Roja parecen ser bastante diferentes en naturaleza. Me dan una sensación completamente diferente. La confusión en los ojos de Chen He se disipó gradualmente. Era como un biólogo en la vida real, estudiando una especie en vías de extinción que no había visto antes de cerca. La mayoría de los monstruos en la Ciudad Roja están cubiertos de sangre. Los espectros malévolos, los espectros medio rojos y los espectros rojos tienen su poder determinado por la cantidad de sangre que poseen
y el nivel de resentimiento que llevan consigo. Pero es diferente con los monstruos de la niebla negra. Su habilidad no parece correlacionarse con la cantidad de sangre que tienen en su cuerpo. Emanan un profundo sentido de odio y un impulso irrefrenable por destruir. La esencia de un espectro es una obsesión que perdura. Al enfrentarme a un espectro, rara vez siento la emoción del asco. De hecho, a veces, siento lástima por ellos. Pero estos monstruos de la niebla negra provocan asco en mi corazón. Parece que la posibilidad de reclutar a estas criaturas como empleados de mi casa embrujada es casi nula. Con la mente trabajando a toda marcha, Chen He miró al monstruo que tenía delante. Finalmente, expresó el pensamiento que lo había estado ocupando. No puedo rendirme tan fácilmente con ninguna persona. Cuando todos mis empleados despierten, debería intentar capturar vivos a algunos monstruos de la niebla negra y llevarlos a casa conmigo para ver si puedo ayudarlos a corregir su visión de la vida, que es irregular e incorrecta. Chen He sabía lo difícil que era el desafío que había emprendido, pero aún quería intentarlo. Quizás estaba siendo ingenuo al pensar que a todos se les podía rescatar. Los monstruos de la niebla negra carecían de humanidad, pero eso no significaba que les faltara la capacidad de pensar. Estas criaturas eran increíblemente astutas. Las cabezas humanas en el techo sondearon una y otra vez antes de confirmar finalmente que Chen He no representaba una amenaza para ellas. La sensación de haber sido engañado lo enfureció enormemente. Todas las cabezas humanas que formaban su cuerpo abrieron la boca al mismo tiempo. Francamente, lo que tenía ante Chen He era bastante aterrador. Más de 10 cabezas humanas se retorcían a solo centímetros de su rostro. Muchos filamentos negros colgaban del cuerpo del monstruo. Querían usar esos filamentos para perforar el cuerpo de Chen He y luego envolverlo como una serpiente gigante. Solo imaginar esa escena ya resulta inquietante. Si un hombre es envuelto por una anaconda gigante, al menos morirá asfixiado, pero si es envuelto por este monstruo, las caras humanas en su cuerpo se adherirán a él y las bocas espantosas comenzarán a morder su carne y sus huesos. No se puede razonar con ellos y les falta cualquier sentido de empatía. En sus ojos solo hay pecado y destrucción. ¿Por qué criaturas como estas necesitan existir en este mundo? ¿Cuál es el propósito de su existencia? Chen He miró las caras humanas que casi tocaban su rostro. La mano que había colocado dentro de la mochila finalmente se extendió. En su palma estaba un zapato de tacón alto rojo, cubierto de sangre fresca. Extendió el tacón frente a la cara del monstruo. Antes de que el monstruo pudiera reaccionar, Chen He movió el brazo y clavó el extremo afilado del tacón directamente en la cara del monstruo. Esta cosa es bastante afilada. Era la primera vez que el monstruo de cabezas humanas era atacado con un arma como esa. Los finos filamentos negros que salían de sus bocos se abalanzaron sobre Chen He como un enjambre de pirañas que habían encontrado a su presa viva. Pero justo cuando iban a alcanzar el cuerpo de Chen He, el zapato de tacón alto rojo que estaba clavado en la cara del monstruo comenzó a mostrar muchos patrones extraños en su superficie. Cada patrón representaba un alma suplicante pidiendo misericordia. Al examinarlo de cerca, uno se daría cuenta de que cada patrón estaba retorcido a partir de rostros humanos vivos y que albergaban su maldición más profunda y su desesperación más oscura. El patrón negro se extendió por el cuerpo del monstruo de cabezas humanas. En menos de un segundo, lo envolvió y capturó como una red. Parece que un espectro no puede consumir directamente a los monstruos de la niebla. Es más difícil de lo habitual incluso matarlos. Los zapatos de tacón alto rojo no habían eliminado por completo la restricción de las reglas impuestas por el mundo detrás de la puerta. Ella no podía abandonar su objeto de posesión y aparecer en persona. Por lo tanto, Chen He tuvo que recurrir a este método para lidiar con el monstruo de la niebla negra. Se atrevió a hacerlo porque, cuando su palma tocó por primera vez los zapatos de tacón alto rojo, los vasos sanguíneos y maldiciones de los zapatos entraron voluntariamente en su cuerpo para ayudarlo a buscar la razón detrás de su continua debilidad. En ese momento, supo que, aunque los zapatos de tacón alto rojo aún no podían abandonar su objeto de posesión, ya podían usar parte de su poder. El monstruo de cabezas humanas se retorcía como una gigantesca centipedia en el suelo de la sala de estar. Al ver el tormento que sufría, Chen He sacó el otro zapato de tacón alto rojo de su mochila
y lo clavó con firmeza en el cuello del monstruo. Aunque los zapatos de tacón alto rojo solo podían usar parte de su poder, ella es la presencia entre mis empleados que está más cerca de convertirse en un espectro rojo de alto nivel. ¿Cómo es posible que tenga tanta dificultad para matar a un simple monstruo de cabezas humanas? Le está tomando tanto tiempo lidiar con solo uno de ellos. Chen-Ge no pretendía subestimar el poder de los zapatos de tacón alto rojo. Simplemente pensaba que los monstruos de la niebla negra eran sorprendentemente resistentes y difíciles de manejar. Después de todo, el monstruo de cabezas humanas solo podía considerarse un monstruo más normal entre las criaturas de la niebla negra. Había visto sombras mucho más grandes moviéndose a través de la niebla antes. Los patrones negros que cubrían el cuerpo del monstruo de cabezas humanas se cerraron gradualmente sobre sí mismos. Tomó un total de 10 minutos completos antes de que el monstruo de cabezas humanas fuera eliminado. Su cuerpo se desmoronó. Muchos filamentos de color ónice salieron de su cabeza rota y se transformaron en humo negro. Volvieron a convertirse en parte de la niebla negra. Recogiendo los zapatos de tacón alto rojo, Chen-Ge examinó los patrones en la superficie que se estaban volviendo más claros. Sabía que los zapatos de tacón alto rojo estaban a punto de romper la barrera pronto. Después de que el grupo del monstruo de cabezas humanas colapsara, la niebla negra en la habitación se volvió más densa. Si algo, daba la sensación de que no había muerto, sino que simplemente había cambiado de forma para continuar su existencia. Usando su visión yin-yang, Chen-Ge encontró algunos fragmentos negros en el lugar donde solía estar el cuerpo del monstruo de cabezas humanas. Parecían cenizas que quedarían después de quemar algunos billetes bancarios. ¿Qué son estas cosas? Chen-Ge encontró un termo en una de las habitaciones y llenó los pedazos negros dentro de él. No tenía idea de para qué podrían servir estas cosas. Planeaba llevarlas de vuelta para estudiarlas. Quizás podría descubrir más secretos sobre la niebla negra a partir de ellas. Al mover su cuerpo, Chen-Ge notó que, aunque sus extremidades estaban extremadamente frías y su temperatura corporal era baja, la fatiga que surgía desde lo más profundo de su alma había disminuido significativamente. Después de que el niño invisible se llevó a Wen Qing, mi energía física volvió gradualmente. Parece que el debilitamiento de mi cuerpo tiene que ver con él después de todo. Los ojos de Chen-Ge estaban serenos. Cuando entró en el mundo de los otros niños, ninguno de ellos estaba dispuesto a ayudar al feto fantasma. Eran hostiles hacia el feto fantasma y al final terminaron convirtiéndose en una ayuda para Chen-Ge. Era completamente diferente en el mundo detrás de la puerta de Xiangnuan. Desde que entró por la puerta, Xiangnuan parecía haber tomado partido por el feto fantasma desde el principio. En el mundo real, Xiangnuan era un niño que se negaba a comunicarse con el mundo. Nadie sabía cómo era realmente Xiangnuan. Ni siquiera su propia madre lo conocía lo suficiente. Antes de que mis empleados se despertaran, seguía Wen Qin porque Wen Qin estaba protegida por el feto fantasma. A través de ella, obtuve algo de protección y evité algunos peligros que podrían haberme alcanzado. Pero ahora que mis empleados casi se están despertando, no hay razón para que me quede con ellos. Chen-Ge, sin la ayuda de sus empleados, no era mucho más fuerte que una persona normal. Pero una vez que ganaba el apoyo de sus trabajadores, la situación cambiaba por completo. El poder de los trabajadores es mi poder. Sigo siendo el mismo, pero el poder que poseo sigue aumentando. Esa debería ser mi única ventaja. El poder en la Casa Encantada seguía mejorando, pero la corrupción del poder nunca le afectó. Chen-Ge mantuvo su cordura intacta, y su alma brillaba con el esplendor de la humanidad. Eso era lo que lo diferenciaba de sus adversarios. El hospital maldito era mucho más fuerte que él, pero para lograr su propio objetivo, su humanidad se había torcido por completo. Sus pacientes se habían convertido casi en sinónimo de la palabra monstruo. El Dr. Gao era más inteligente que Chen-Ge y había visto el máximo potencial de la humanidad hace mucho tiempo. Para lograr su propio objetivo, desde que estaba vivo hasta que murió, no solo abandonó su propia humanidad, sino que incluso renunció al derecho de ser humano. El poder de Chen-Ge aumentaba gradualmente, pero el camino que había tomado era completamente diferente al de los demás. El camino que había elegido era muy peligroso. Prácticamente había entregado su vida a los espectros.
¿Cuánta confianza en sus trabajadores necesitaba para hacer una elección como esa? Intentó meter los zapatos de taco rojo en su bolsillo, pero lo intentó durante mucho tiempo y no lo logró porque el bolsillo era demasiado pequeño para los zapatos. Al final, no tuvo más remedio que colocar los zapatos de taco rojo de nuevo en su mochila. El hammer del doctor Rompecráneos es solo un disfraz. El arma real que causa daño son los zapatos de taco rojo. Dudo que alguien espere que yo use un par de zapatos de mujer como mi arma real. Arrastrando el hammer, Chen He se tomó un breve descanso en la habitación. No fue hasta que el edificio fue golpeado de nuevo y el temblor se intensificó que decidió irse. El edificio fue golpeado de nuevo y el temblor se intensificó. El hospital maldito obviamente vino preparado. De hecho, apuesto a que hicieron preparaciones mejores que las mías. Esto será una tragedia horrible para el feto fantasma. El hospital tenía un objetivo claro desde el principio. En el apartamento Jinhua, bloque A, cuando descubrieron que Chen He estaba causando problemas, se fueron sin dudarlo para evitar un conflicto directo con Chen He. Entre el feto fantasma y Chen He, eligieron lidiar con el feto fantasma. Al parecer, eso fue porque se habían estado preparando para este día durante mucho tiempo. La energía física de Chen He se estaba recuperando lentamente y el color de la sangre en el cómic se estaba intensificando. Cuando tocó la grabadora, pudo escuchar un leve sonido estático. Los empleados se estaban despertando uno tras otro. Las buenas noticias llegaban una tras otra. La expresión de Chen He estaba volviendo lentamente a la normalidad. Sang ya es un dios demonio. El hospital maldito probablemente tiene un dios demonio o al menos algo cercano al poder de un dios demonio entre ellos. El feto fantasma quería suprimir a ambos con las reglas del mundo detrás de su propia puerta, pero eso es muy difícil. No puede mantener esto por mucho más tiempo. Con la protección de los zapatos de taco rojo, Chen He ya no tenía tanto miedo de la niebla negra. Bajó lentamente las escaleras, escuchando los sonidos que venían desde fuera del edificio. Luchen con todas sus fuerzas. Veremos quién se ríe al final. Siguió las escaleras y finalmente llegó al primer piso. Antes de que Chen He saliera del apartamento Yu Hong, bloque 2, se dio la vuelta para observar el lugar. Este edificio originalmente escondía la cabeza de la muñeca de trapo. Cada puerta detrás de este edificio estaba llena de los recuerdos del feto fantasma. Aunque se había convertido en un monstruo, no había olvidado su pasado. Cada vez que él abría una puerta, era saludado por una versión anterior del feto fantasma. Incluso el feto fantasma se ha aferrado tan fuertemente a su pasado. ¿Pero por qué he olvidado cosas tan importantes de mi infancia? ¿Será porque alguien no quiere que recuerde nada de ese periodo? De pie en la entrada, Chen He no se apresuró a irse. El mundo fuera del edificio había cambiado por completo. La niebla negra lo cubría todo, pero entre la niebla había ráfagas de rojo. Todo el mundo detrás de la puerta parecía un cuadro abstracto de una pesadilla. El negro y el rojo se mezclaban, retorciendo a cada persona que residía detrás de la puerta. Antes de que este mundo salga completamente de control, el feto fantasma enviará definitivamente a Wen Qin a un lugar seguro. Una vez que la seguridad de Wen Qing esté garantizada, lo más probable es que regrese a buscarme. Jinaki se puso en el lugar del feto fantasma e intentó analizar la situación. Ahora es el momento más crucial para su nacimiento. No importa cuán grande sea la interrupción, se enfocará en el renacimiento como su objetivo principal. Hasta ese momento, Chen He no tenía idea de qué forma tomaría el renacimiento del feto fantasma. Pero tenía la sensación de que el feto fantasma regresaría a buscarlo porque su propio cuerpo era la mejor opción para el feto fantasma. No necesito entrar en un conflicto directo con el feto fantasma. Debo intentar ganar tanto tiempo como pueda. Para Chen He, el interior de los edificios de apartamentos, que eran el territorio del feto fantasma, no era más seguro que la niebla negra. Sus empleados estaban despertando lentamente, y los zapatos rojos de tacón alto ya podían usar parte de su poder. Tenía lo suficiente para asegurar su propia seguridad. Podía esconderse de manera segura dentro de la niebla negra, que estaba fuera del control del feto fantasma, hasta que todos sus empleados superaran las limitaciones de ese mundo. Si el niño no hubiera elegido rescatar a Wen Qing, probablemente ya habría tomado una gran parte de mi cuerpo para entonces. Hay algunas verdades en el mundo que no se pueden rechazar. Una de ellas es que el niño cuidaba profundamente de Wen Qing. Basado en lo que Wen Qing le había contado a Chen He,
Xiangnuan nunca le había dicho una frase completa antes. Ni siquiera la había llamado mamá una sola vez. Pero, a partir de las diversas acciones del niño cuando estaban atrapados detrás de la puerta, Wen Qin ocupaba un lugar en su corazón que nadie más podía reemplazar. Caminando solo en la niebla negra, Chen He llevaba la mochila, arrastraba el hammer con una mano y sostenía los zapatos rojos de tacón alto con la otra, mientras se abría paso en silencio hacia el pequeño jardín del área residencial. Encontrando un lugar para esconderse, Chen He miró a su alrededor. El lugar parecía una escena del apocalipsis. Los edificios se tambaleaban y sombras gigantes se arrastraban por la superficie de los edificios. El suelo temblaba y el mundo mezclado de rojo y negro resonaba con ecos de gritos provenientes de todas partes. Chen He estaba completamente absorto en su entorno cuando sintió un pinchazo de dolor en la palma de su mano. Al voltear a mirar, vio que los zapatos rojos de tacón alto estaban sangrando. ¿Alguien está llegando? Chen He parecía sentir algo. Giró el cuerpo rápidamente y sus ojos se fijaron en un punto. Había un niño parado detrás de él. Estaba de pie justo sobre su sombra, como si esa fuera su posición habitual. Un Defined. El niño tenía la cabeza baja, por lo que su rostro estaba en sombra, pero por la voz y el tono, sonaba muy similar a Xiangnuan. Tinaki dio involuntariamente un paso hacia atrás. Al hacerlo, el niño dio un paso adelante. La distancia entre ellos permaneció sin cambios, como un hombre y su sombra. No importaba cuánto lo intentara, Chen He no podía deshacerse de su sombra. Al ver que esto era inevitable, Chen He dejó de perder el tiempo. Sus ojos estaban calmados, como si hubiera sabido que esto eventualmente sucedería antes o después. Pero la expresión en su rostro era bastante complicada. Quítate de mi camino. Desde el momento en que escapaste, ya no había ninguna conexión que nos uniera. El niño no habló. Mantuvo la cabeza baja, como si estuviera mirando fijamente la sombra de Chen He.